marcando el rumbo, siempre tempranito para ti. marcando el rumbo. Seguimos aquí 25 de noviembre, Día de la Prevención para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Para además, un 25 de noviembre recordamos que la tiranía de Trujillo, pues este régimen estuvo marcado por sangre de hombres y mujeres. Un día como hoy, pues fueron asesinadas las hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz. Patria, Minerva, María Teresa y Rufino de la Cruz pues fueron asesinadas cuando venían de visitar a sus esposos en la cárcel de Puerto Plata. Sus cuerpos fueron tirados después de haber sido asesinadas y pues Salcedo, la provincia de Hermanas Mirabal hoy, pues sufrió la familia y todo el pueblo de Salcedo pues este dolor. Me cuenta mi padre que mi abuela fue al entierro de las hermanas Mirabal, que no todos fueron en Salcedo porque había mucho temor a que Trujillo tomara represalias. Sin embargo, una gran cantidad de salcedenses salieron y acompañaron a su último paso por la tierra a los cuerpos, a los 3 cuerpos. ¿Ustedes saben lo que es una casa, una madre recibir a sus 3 hijas asesinadas? Uy, Asesinadas, no un tema, un accidente, no, asesinadas. Porque ahora mismo nosotros tenemos un hecho que acaeció hace ya casi 9, 10 meses, que fue lo de el Yexé, pero fue un accidente. O sea, ahí nadie obró deliberadamente. Y bueno, hay familias que tuvieron en sus casas 2 y 3 ataúdes, es cierto, 2 o 3 cuerpos, pero 4 cuerpos inclusive. Pero que tus hijas salgan las 3 a ver a sus esposos y que en el camino la maten y te entreguen sus cuerpos mutilados, bueno, debió ser para los padres. De hecho, me cuentan que la madre nunca levantó cabeza después de ello. Y además dejó en orfandad. Hoy saludamos a Minú Tavares, que es una de esas huérfanas de un asesinato político cruel, como fue el asesinato de su madre y sus tías. Nuestro cariño siempre para la familia Mirabal, para los hijos que todavía hoy están vivos, que por cierto ya creo que queda Jacqueline, Jacqueline no se ha muerto, queda Jacqueline viva. Así que un día como hoy el país se vistió de luto en la tiranía de Trujillo. Vamos a las noticias del día de este 25 de noviembre. Aumento en el costo de adecuación de la Nueva Victoria genera reclamos del PLD. El Partido de Liberación Dominicana denunció un incremento significativo en el costo de adecuación de la cárcel de Nueva Victoria, ubicada en Las Parras, provincia de Santo Domingo. Según la organización, el monto pasó de los 280 millones de pesos originalmente previstos a una inversión de 3.000 millones destinada a completar los trabajos finales del recinto. La edificación, con capacidad para albergar 8.500 privados de libertad, fue inaugurada en el 2020 bajo la administración pasada y, de acuerdo con el PLD, ya había sido entregada como terminada y equipada. El partido señaló que en el 2021 la Procuraduría recibió la obra de manera conforme y la certificó por escrito, lo que a su juicio avala que la construcción estaba lista para operar. En su más reciente intervención ante la prensa, representantes del PLD afirmaron que el aumento del presupuesto no se justifica, pues las mejoras requeridas se limitaban a ajustes menores como pintura, mallas y casetas. También recordaron declaraciones previas del actual director de prisiones, quien había estimado en 280 millones los costos de adecuación. Mientras que el gobierno sostiene que las intervenciones fueron necesarias, la organización opositora insiste que se debe explicar cómo se produjo el incremento. Y debe de explicarse, porque yo no sé si ustedes recordarán que se dijo que como la ciudad se inunda tanto, pues también iba a poder tener inundaciones. La Parra nunca se ha inundado, la Parra nunca ha tenido inundaciones. Se inauguró. Pese a que se había dicho que se construyó sobre un fango. Sobre un fango, nunca ha tenido inundaciones. No, se inauguró y estaba todo equipado cuando se inauguró. O sea, que el gobierno pasado la dejó equipada. Totalmente. Y 3.000 millones de pesos
Eso es mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Y es cierto que el Roberto Santana dijo que se gastarían como unos 248 millones de pesos para adecuarla. Había que pintarla, es grande, son varios edificios. Sí, son varios. Necesitaba pintura, perfecto, pero ahí es un crimen lo que ha cometido el gobierno, dejando 5 años esta edificación deteriorarse. Y eso es lo que más llora ante la presencia de Dios, que ese deterioro pues les cuesta al bolsillo de los dominicanos 3.000 millones de pesos. Es que no sabemos en qué va a gastar el gobierno o en qué gastó 3.000 millones de pesos en la Parra. Y es cierto que tiene que explicarlo. El PLD tiene razón en exigirle al gobierno que nos explique. Bueno, si nos da una buena explicación, pues bien, no calla la boca, no tapa la boca a todos y a todas. Pero la verdad es que es descomunal uno ver que después que el que dirige el proceso, o no el proceso, el que dirige el sistema, Roberto Santana, ex rector de la UAS, nos habla de que se van a gastar, reitero, 240 y pico millones de pesos, aparezca ahora que son 3.000 millones de pesos. Un crimen haber dejado, reitero, deteriorar la Parra, sobre todo sabiendo el Estado, el gobierno dominicano, la necesidad que tenía el sistema penitenciario de activar, de poner en funcionamiento esa edificación para acabar o para paliar el hacinamiento que tiene el sistema. Capacidad para 12.000 reclusos o privados de libertad, y hoy tiene más de 24.000 privados y privadas de libertad. Seguimos con las noticias del día. Autoridades se reafirman régimen disciplinario interno tras fallo del Tribunal Constitucional. Así es, durante la más reciente edición de la semanal con la prensa, el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional reiteraron que las instituciones a su cargo mantendrán sanciones por violaciones a los códigos disciplinarios, aún después del fallo del Tribunal Constitucional que despenaliza las relaciones homosexuales. Ambos funcionarios explicaron que la decisión del tribunal no modifica las normas internas de las conductas que rigen los cuerpos castrenses uniformados, los cuales establecen parámetros específicos sobre comportamiento y disciplina. Señalaron que estas regulaciones aplican a todos los miembros activos y buscan preservar el orden institucional sin contradecir la disposición legal vigente. Las autoridades insistieron en que los códigos internos responden a criterios propios de la organización y continuarán siendo aplicados en casos de falta tipificadas. Indicaron además que la sentencia del tribunal se refiere exclusivamente al ámbito penal y no interfiere con las responsabilidades administrativas o disciplinarias de cada institución. Agregaron que el sistema disciplinario mantiene procedimientos definidos para evaluar situaciones particulares y que los reglamentos continúan vigentes mientras no se disponga lo contrario. La declaración conjunta procuró aclarar dudas sugeridas en torno a la interpretación del fallo de reafirmar el funcionamiento interno de ambas entidades. Eso, yo lo estuve viendo a ellos cuando se le hizo la pregunta y de verdad que yo felicito la posición y la actitud tanto del ministro de Defensa y del director de la Policía Nacional, porque ellos aclararon que una cosa no tiene que ver con la otra. Lo despenalizado ha sido el tema de penalizarlo con cárcel y demás, pero su condición de estar debidamente el régimen de actitud, de comportamiento, los códigos de comportamiento de los militares sigue igual y rigurosamente inestable. Así que seguimos con las noticias. Intran somete a consulta pública normativa de seguridad vial laboral. Asimismo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre abrió proceso de consulta pública sobre una nueva normativa técnica destinada para regular la elaboración de los planes laborales de seguridad y movilidad. Con el cumplimiento del decreto 254-20, la propuesta busca establecer lineamientos para que empresas e instituciones desarrollen planes que reduzcan riesgos viales relacionados con accidentes laborales y mejoren las condiciones de desplazamiento de sus trabajadores. El documento está disponible hasta el 15 de diciembre en el portal del Intran
donde se podrán remitir observaciones, sugerencias. Todo esto va a ser a través del correo institucional de esta institución y también se puede entregar de manera física. Ojo, es obligatorio que las compañías que se dedican a transporte profesional o de carga de pasajeros, así como para entidades públicas y privadas donde se encuentran las zonas francas, organizaciones sin fines de lucro, cumplan con ciertos criterios operativos. También está dirigida a organizaciones con flotas superiores a 15 vehículos. Lo único bonito de esto es que por lo menos la gente va a sentir que le están dando participación y que una vez que esto sea finalizado, lo que salga en ese documento, hay que empezarlo a aplicar. Pero yo creo que hay que resolver el problema de la base. O sea, tenemos una autopista Duarte donde cuando tú manejas te encuentras tramos que no tienen iluminación o lugares donde tú vas muy tranquilo en tu carril y de un momento a otro se desapareció y cuando vuelven a aparecer las líneas, tú estás sobre ella, no en el carril que tú ibas. Creo que hay que mirar esto con lupa grande, empezar desde lo macro para llegar a lo micro, porque el problema de la autopista todavía no se soluciona y ni hablar de las Américas. Bueno. Seguimos con las noticias del día. Paliza exhorta a políticos vinculados al narcotráfico a presentarse ante la justicia. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, dirigió un mensaje a la ciudadanía en el que instó a todo político vinculado al narcotráfico a entregarse a las autoridades sin importar su afiliación partidaria. En declaraciones transmitidas por diversos medios, afirmó que la lucha contra el crimen organizado debe asumirse como un compromiso colectivo y no como un enfrentamiento político. Señaló que ningún partido ni estructura podrá ofrecer protección a personas vinculadas o involucradas en actividades ilícitas y destacó que los avances en investigaciones y extradiciones evidencian cambios en la respuesta institucional del país. Paliza expresó indignación por los casos detectados dentro de su propia organización, indicando que estos hechos generan preocupación en la población y obligan a reforzar mecanismos internos. Entre las medidas anunciadas figuran la suspensión y expulsión de miembros vinculados formalmente a investigaciones, o sea, tienen que ser formalmente, a investigaciones, auditorías del padrón y revisión de expedientes de dirigente. También informó que propondrán modificar la ley 155-17 para que los partidos se conviertan en sujetos obligados dentro del sistema antilavado. El dirigente oficialista afirmó que nuevos casos podrían surgir, lo cual atribuyó al fortalecimiento de las acciones contra la impunidad y a la mayor capacidad de investigación. Esto último que dice Paliza es lo que a ellos les preocupa, que más casos de narcotráfico van a ser descubiertos dentro del PRM. Lo acaba de decir, oye lo que dice él. Oigan, el dirigente oficialista afirmó que nuevos casos podrían surgir, lo cual atribuyó, o sea, como van a surgir nuevos casos, él se lo quiere ahora decir, bueno, son PRMistas, pero tienen que reconocer la sociedad que eso se debe al fortalecimiento de las acciones contra la impunidad. Es que ninguno de esos casos lo han descubierto las autoridades dominicanas, han sido las autoridades norteamericanas que han venido a ponerle el cascabel a este tema. Y lo que yo lamento es que eso no es palabrería, Paliza, porque tú eres presidente de la República, para tú cogerte una... Paliza va a hablar al país. O sea, ¿cómo que habló al país? Como presidente del PRM, no tiene que hablar al país, tiene que hablarle al PRM. Como ministro de la presidencia habló al país, pues eso le toca al presidente de la República. Así es. O sea, por más que se quieran lavar, los narcotraficantes que han sido detectados han sido vinculados al PRM, pero vinculados de ser autoridades electas a ser parte del PRM. Entonces esto no se debe al PRM ni a la gestión de Luis Abinader, eso se debe a que la DEA está accionando en el país. Y la DEA parece ser que le ha dicho al PRM que la mayoría de los que están activos hoy están ligados al partido. Yo me atrevería del a decir PRM. Eso no significa, escúchame, que no haya narcotraficantes en todos los partidos, no lo hay. en todos, y por años.
No, yo me atrevería a decir que el PRM hizo a muchos narcotraficantes políticos. Muchos narcotraficantes que son Lo enroló en la política, como dije el otro día. Los políticos no se hacen narcotraficantes, son los narcotraficantes que se han hecho políticos. Entonces eso es una pena que el país nuestro, la clase política no entienda que debe de depurar, pero no es con palabras. Es que cada partido sabe cuáles son los que están ligados al narcotráfico. Usted le llama, mire hermano, usted está ligado al narcotráfico, así que nosotros no podemos tenerlo aquí en el partido haciendo política. No, ellos los buscan porque esa gente tiene dinero. Pero ven acá, el último que cogieron en La Romana, su esposa diputada, y tiene un proyecto para la alcaldía de La Romana ella. ¿Y quién se lo iba a financiar? ¿El PRM? Y según escuché al señor Silva, el ex senador Iván Silva decía que él personalmente informó a Paliza y al presidente de la República de que esa persona tenía un expediente de narcotráfico. Bueno, pero lo paradójico del país es que le ponen más atención a criticar la casa de los foques que atender el tema del narcotráfico y su erradicación. Y hoy, precisamente, 25 de noviembre, a los 65 años del asesinato de Patria, Minerva, María Teresa y Rufino de la Cruz, tengo que también recordar que las cárceles dominicanas, los recintos penitenciarios, la población que tiene de personas por el tema de droga, más del 60% son mujeres detenidas por ser mulas. O sea que no estamos hablando aquí de que son las dueñas del negocio, mulas. Y son mulas porque necesitan el dinero para poder mantener la casa, su casa, que lo otro. Entonces, también y jóvenes, también en ese sentido, el microtráfico dentro del país, el negocio del expendio de la droga, pues golpea sistemáticamente a las mujeres dominicanas y a la juventud dominicana que la involucran en ese negocio. Las autoridades deben de tomar medidas para que esas mujeres, esas adolescentes, jóvenes, esos jóvenes también masculinos que están detenidos, que inclusive pueden que estén sin condenas aún, pues sean llevados a un sistema que los vincule a la actividad productiva nacional y puedan producir dinero, porque el narcotráfico nos está quitando, o por consumo o por ser parte del negocio ilícito, a la juventud dominicana. Vamos a... Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó